Bien, señores, estamos de vuelta y un honor conversar con el doctor Héctor Valcárcel, que es médico infectólogo, y yo creo que la coyuntura no es más oportuna porque dice que tenemos un triángulo de virus aquí afectando, atacando a la salud de la población. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer a las personas que nos miran de sus hogares y también a través de las redes sociales, que uno sabe que siempre tiene un alcance un poquitito mayor. Hay una cantidad de gente cuál es el cuadro, ¿verdad? Está llegando a los trabajos, a la casa, y nada más dicen, esta peste me está matando. Miren, lo primero que hay que decir es que en este momento en la República Dominicana, muchas personas quizá lo han obviado, pero el Ministerio de Salud Pública dio una alerta epidemiológica por la influenza estacional. Entiéndase que todos los años, al finalizar el año, en la República Dominicana hay un incremento de casos de influenza. Hay que decir que, como decíamos detrás de cámara, de que llegan los BRE, que comienza a entrar ese frío, inmediatamente comienza a presentarse afecciones respiratorias, las cuales en este momento los casos de influenza, que es un virus diferente a la gripe, porque hay que reconocer que la influenza puede tener manifestaciones similares al resfriado común o gripe, pero son virus completamente diferentes. La influenza tiende a ser un poco más agresiva, la fiebre de la influenza puede llegar hasta 40 grados y por eso ustedes han observado que en estos días en varios colegios han cerrado algunos cursos porque hay brotes de influenza dentro de esa población. Sí, muchos niños. Muchos niños afectados con este proceso y alguien siempre me pregunta, Valcárcel, ¿y cómo me doy cuenta si es influenza? Haciéndote la prueba. La ventaja es que la influenza es una prueba que los seguros sí cubren. Lamentablemente la prueba es igual que la prueba que se hace para el coronavirus, introduciendo un palito a través de la nariz para poder tomar una muestra de las secreciones y hacer la prueba. Pero la ventaja es que el resultado te lo dan casi de inmediato y repito, los seguros sí brindan cobertura contra este virus. ¿Y cuál es la confluencia de los tres virus? ¿Qué es lo que está pasando en el escenario? Mira, lo que pasa es que cada vez que llega fin de año, como estábamos mencionando, y el cambio de temperatura, ahora mismo el Ministerio de Salud Pública ha dicho que están circulando tres virus principalmente. El virus sincitial respiratorio, el adenovirus y el virus de la influenza que ya hemos mencionado con anterioridad. Los dos primeros virus que mencioné, el adenovirus y el sincitial respiratorio, no tienen tratamiento de manera cotidiana y es un virus que generalmente pasa como resfriado común. Sin embargo, una gripe igual. Una gripe, un resfriado común. Sin embargo, el virus de la influenza sí tiene tratamiento, sí tiene vacuna y como mencionamos detrás de cámara, se supone que esa vacuna debe hacerse de manera programada. Usted todos los años debe aplicarse la vacuna contra el virus de la influenza por una razón. El virus de la influenza en los Estados Unidos está reconocido que causa alrededor de 100 fallecidos todos los días. O sea que al final de año se habla de cerca de 30.000 personas que han perdido la vida fruto de la infección por este virus. Generalmente, ¿qué personas se complican con influenza? Se complican los mayores de 65 años, los menores de 2 años. Un grupo que podría sonar sorprendente porque son personas jóvenes son las embarazadas, que aún muchas personas no lo sepan, si una embarazada le da influenza, tiene una probabilidad importante de complicarse. Los otros grupos ¿De complicarse ella o complicar la criatura? No, complicarse ella con una neumonía. Okay. Es tanto así que en algunos brotes de influenza hasta el 50... ¿No genera consecuencias para la criatura? No. Generalmente la influenza es una enfermedad que lo que hace es que afecta a la joven que se encuentra en el estado de gestación, puede producir neumonía severa y esta persona morir. En algunos brotes de influenza, en algunos lugares, hasta el 50% de los fallecidos han ocurrido, de los fallecimientos, pero no han ocurrido en embarazadas. Por eso es que las embarazadas es tan importante. Otro grupo que generalmente se considera importante que debe vacunarse son todas aquellas personas que tienen algún dato de inmunocompromiso. Y cuando hablamos de inmunocompromiso hay que mencionar los diabéticos, las personas que fumaron durante mucho tiempo, las personas que tienen problemas de enfisema, bronquitis crónica, personas que tienen problemas pulmonares, así como las personas viviendo con VIH que no están utilizando tratamiento antirretroviral. Hoy en día hay muchas personas con enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoide, que utilizan medicamentos que disminuyen la función del sistema inmune y esas personas deberían, dentro de lo posible, aplicarse la vacuna para evitar complicaciones. Lo que quiere decir que debilita su resistencia a la célula. Claro. Ahora, es posible que mucha gente lo esté escuchando ahora y presente un cuadro como el que yo tengo. A mí me ha dado como gripe, como una gripecita en la garganta y como que no... Y tú crees que te quitaste, pero el otro día amanece igual. ¿Qué debe hacer ese paciente? Mira, lo importante de todo esto... Porque yo no sé cuál de los tres tengo. Claro, o si mire, tengo los tres, como dice. La ventaja hoy en día es que existen pruebas moleculares en algunos laboratorios. Lamentablemente el precio puede hacerlo un poquitito prohibitiva para algunas personas porque el costo puede llegar a ser un costo relativamente elevado.
Hay que decir que el costo de esta prueba puede llegar a ser 6.500 pesos, que no todo el mundo tiene la capacidad en República Dominicana de darlo, pero es una prueba que busca alrededor de 20 virus diferentes y te puede decir qué agente te está provocando el proceso, incluyendo influenza e incluyendo también el coronavirus del 2019. Lo que quiere dejar dicho que con esa prueba pudiéramos identificar cuál es el agente que está causando, pero si existiera duda, como estábamos diciendo, nuestra recomendación es, por el momento actual, hacerse por lo menos la prueba de influenza. ¿Cuál es el inconveniente con este proceso? El inconveniente con este proceso es que quizá usted le dio influenza y usted no está presentando ningún cuadro importante, pero usted pudiera convivir o pudiera compartir con alguien que sí tiene alguna condición de salud que pudiera colocarlo en riesgo de presentar un cuadro grave. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque la influenza tiene tratamiento. O sea, existen antivirales tomados, los cuales son muy efectivos contra la influenza. Doctor, quiero hacerle una pregunta, porque siempre me he hecho esa pregunta. Las personas que tienen, vamos a suponer, de 40, 50 años en adelante, normalmente, casi la mayoría de esas personas tienen un tratamiento contra la presión arterial, generalmente. Sí. Casi todo el mundo. Ahora yo pregunto, hay veces que uno va al médico y los médicos le dicen, mire, esta medicina usted debe tomársela para el resto de su vida, que son como una especie de multivitamínico, algo parecido. Entonces yo le pregunto, ¿realmente es así? Bueno, mire, el medicamento de la presión... O sea, estoy hablando de personas en esas condiciones. Mire, estamos hablando específicamente de lo que son medicamentos para la presión. Los multivitamínicos los tocaremos un poquitito después. Pero aquí en República Dominicana existe un problema. En República Dominicana hay muchas personas que los medicamentos, los tratamientos, lo miran de dos formas. Número uno, no me quiero tomar esa pastilla todos los días porque no me quiero hacer adicto. Ajá. Es una palabra que la gente utiliza con cierta regularidad, pero la otra palabra que las personas utilizan es, yo solamente me tomo el medicamento cuando me siento mal. Lamentablemente, la presión arterial es un proceso crónico en el cual usted pudiera no sentir nada durante mucho tiempo, sin embargo, esa presión arterial elevada está dañando su circulación. Y el problema es que mientras más joven es usted, con problemas de hipertensión, su corazón se daña más fácil y los vasos sanguíneos también. Por eso existe una máxima en medicina que es la siguiente: cuando ocurre un infarto en una persona muy joven, generalmente tiende a ser fatal. Cuando ocurre en una persona de una edad un poco más avanzada, ese daño de los vasos sanguíneos le da tiempo al organismo a crear... ¿Tiene que ver con el ritmo con el ritmo sanguíneo? No, tiene que ver con lo siguiente. Si usted es una persona joven y usted tiene un evento cardíaco súbito, quiere dejar dicho que ocurrió ahí por primera vez, usted no ha tenido la posibilidad de generar ningún tipo de mecanismo de escape. En este caso lo que decimos es lo siguiente: este es un vaso sanguíneo que lleva la sangre a diferentes partes del corazón. Si usted es una persona de edad avanzada y ese vaso sanguíneo se ha ido estrechando poco a poco, su organismo de manera inteligente genera algo que se llama angiogénesis, que es crear vasos sanguíneos colaterales para tratar... Mecanismo de defensa. Ajá, tratar de llevar sangre a ese sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Si otros canales que lleven. Sí, claro. Si la obstrucción está a este nivel y usted es una persona que tiene mucho tiempo con ese proceso, el organismo comienza a crear vasitos sanguíneos por los lados que se llaman colaterales para tratar, colaterales, ramificaciones. Pero si es muy joven, si es muy joven no ha tenido la posibilidad. Por eso es que fíjense que cuando ocurre un infarto en una persona joven, generalmente dicen le dio un infarto fulminante. Y repito, gracias a Dios usted pone ese comentario aquí, que es algo fuera de influenza y fuera de cólera, que me imagino que lo tocaremos. Pero es importante porque muchos dominicanos y dominicanas hacen lo siguiente: yo me tomo la medicina cuando me siento mal. O utilizan una frase todavía un poco más arriesgada, que es yo sé cuando tengo la presión alta y ahí me tomo la medicina. Entonces, ese tipo de comentario tiende a colocar a las personas en peligro. Pero es que uno puede tener la presión alta y no darse cuenta. Ese es el problema. Entonces, el daño de ese tipo de eventos tiende a ser acumulativo. Y muchas personas no saben que niveles tensionales elevados tienden a ocurrir sin que usted se dé cuenta porque pasan durante el sueño. Por eso ustedes han visto muchas personas que le ponen un aparato para medir la presión arterial por 24 horas. No, se llama MAPA. Monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es para saber si en los distintos momentos... Exactamente, pero fíjense cómo el MAPA te lo ponen aún durmiendo.
Sí. ¿Por qué razón? Porque durante el sueño hay algunas personas que tienen obstrucción de las vías respiratorias y ese problema de personas que roncan de noche puede elevarle la presión arterial. Por eso hay muchas personas que también se acuestan a dormir, le da un infarto y se mueren, porque en ese momento, durante el sueño, pudieron haber hecho un pico de aumento de la presión. Entonces, cuando uno evalúa eso, pero uno se da cuenta de que ese mapa lo colocan el día completo y no solamente durante el día. Entonces, eso que usted acaba de decir es interesante porque, repito, si a usted le diagnosticaron hipertensión arterial, le diagnosticaron alguna enfermedad crónica como diabetes, usted no se puede tomar el medicamento cuando usted quiera. Se supone que ese es un tratamiento para protegerlo en ese momento y a futuro. Y se supone que la medicina es preventiva. Claro que sí, y ese tipo de medicamentos, repito, Claro. es para evitar que usted tenga las consecuencias del proceso. Pero aquí la gente se toma la medicina, repito, cuando se siente mal. Falta cultura médica en el sentido de que, y sobre todo en la comunidad masculina, es decir, quizás las mujeres tienen más hábito de ir al médico por su misma dinámica menstrual, de parto, de chequeo, pero los hombres vamos al médico siempre cuando estamos casi en crisis, como dicen. Lo que pasa es lo siguiente, a la mujer le dijeron que inmediatamente comienza su menstruación. Desde que tienen esa primera menstruación, lo que se llama menarquia, desde que llega esa primera menstruación, las damas van al médico. Sí, sí. Y eso ocurre 12, 13 años. Sin embargo, al hombre le han dicho que tiene que ir al médico cuando cumple 40 años, para la que próstata. hay que hacerle un tacto rectal. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de que hay una brecha importante para lo que es el inicio del chequeo de la evaluación masculina. Y el asunto es que el hombre dice, si yo no me siento nada, no tengo que ir al médico. Sin embargo, las damas sí tienen esos chequeos posteriores, tanto así que las mujeres siempre tienen un médico de cabecera. El hombre generalmente no tiene a nadie. El hombre ¿Quién es fulano? ¿Quién Va- es el médico? Después de los 40 tiene, después de los 40 tiene un urólogo, pero el asunto, Que tú lo ves de vez en cuando. pero el problema aquí estamos conversando de que el proceso de evaluación en los hombres, como usted dice, es un problema no solamente en República Dominicana, Es es cultural. un problema a nivel mundial en el cual se reconoce y se sabe que los hombres tienen de verdad un chequeo menos frecuente, menos adecuado y menos vinculado a lo que son las recomendaciones de salud preventiva. Eso es real. Quizá tendría sentido meterlo a las escuelas. Lo que pasa En es que, términos de chequeo general de la salud. sí, lo que pasa es que, Porque uno habla en la próstata, pero por ejemplo la parte bucal en los jóvenes, sí, temprano, enseñarlo la y higiene, visual. visual, por ejemplo. Auditiva para los niños que no Exacto, niños escuchan que a bien. veces tienen dificultades, pero no se le detecta temprano. Entonces, Claro. El problema continúa siendo que cada vez que se habla de tratar de introducir algún tema médico a los programas docentes, siempre aparece alguien un poquitito conservador, para utilizar esa palabra, que quiere o dice que eso es para tratar de entrar la parte sexual o de salud reproductiva dentro de los programas, lo cual algunas personas, por algunas creencias, entienden que podría estar mal. Pero en un mundo donde usted encuentra que 600 millones de personas están infectadas con el virus del papiloma humano, usted tiene que entender que es necesario que se hable justamente de salud sexual y reproductiva y que la materia quizá no se llame así, simplemente se llame, como usted dice, salud e higiene, que es una materia que se administra en los Estados Unidos en las diferentes escuelas con ese nombre, salud e higiene. Doctor, ¿nos hemos descuidado o estamos bien con el asunto del cólera? Mire, esa es una excelente pregunta. Lo más interesante del cólera es que yo lo veo como esa voz de alerta, es como el timbre que nos está diciendo que ahí detrás pudiera venir algo más. Me explico. El cólera es una enfermedad bacteriana que está vinculada a pobreza, está vinculada a falta de alimentos, a incapacidad de procesar agua, incapacidad de procesar comida. Y todo eso contaminado lleva a la aparición de esas enfermedades diarreicas que conocemos en este caso como cólera. Pero el problema es que en Haití en este momento, con la inseguridad que se tiene, con los problemas que se tiene de combustible, las personas no pueden hervir el agua, las fuentes de agua no son confiables, las personas quizás no tienen electricidad para almacenar los alimentos de manera adecuada, pero lo otro es, en ese clima de inseguridad y violencia, ¿ustedes creen que las personas se están vacunando? ¿Ustedes creen que el proceso de vacunación en Haití se está llevando a cabo? Las medidas de prevención de enfermedades se están llevando a cabo, el registro de lo que está ocurriendo se está llevando a cabo, no. Entonces, ¿qué pasa cuando en un territorio dejan de aplicarse esas vacunas? Usted sabe que pueden aparecer enfermedades que son prevenibles por vacunas o inmunoprevenibles. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de manera calladita?
ha comenzado a vacunar a todos los niños que ha podido, comenzando por la frontera. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que en Siria, en Afganistán, en la India, ¿qué ha pasado? En todos los lugares donde han ocurrido problemas de recibir vacunas, han comenzado a aparecer enfermedades. Fíjense lo que pasó en Nueva York. Un caso de poliomielitis después de 22 años sin haber tenido un caso de polio. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando uno evalúa ese proceso, se da cuenta de que esto que está pasando con el cólera puede ser el inicio de otras enfermedades como sarampión, polio, rubeola. Una legisladora dijo que la diarrea que había aparecido En Dajabón. En Dajabón no era cólera. Era cólera, decía ella. Sí, pero el Ministerio de Salud Pública niega que no es dato. cólera. Exactamente. Doctor, ¿por qué hay enfermedades? Y le pregunto por experiencia propia. Claro. Por ejemplo, la migraña y la apnea del sueño. Sí. O sea, el problema del sueño. Como que son dos enfermedades que no importa por desarrollado que sea el mundo, la tecnología que haya, como que son dos epidemias que nunca tienen solución. No importa al neurólogo o al neurocirujano o a quien el especialista que usted vaya, pero es a nivel mundial. Mire, lo primero es que no soy especialista en ninguna de las dos enfermedades. Yo sí, pero... estoy comentando esto porque hay enfermedades que siempre van a estar, como dice Jesús, que los pobres lo tendremos siempre entre nosotros. Hay enfermedades que siempre van a estar entre nosotros. La migraña tiene el inconveniente de que es una enfermedad que todavía la causa real de la misma se encuentra en discusión. Hay algunas personas que hablan que es un problema vasomotor, que es que los vasos sanguíneos a nivel cerebral pudieran abrirse mucho en un momento o cerrarse demasiado en otro. Y el problema de la apnea del sueño sí tiene un componente que muchas personas no saben, y es el asunto de la obesidad. Reconocer que en este momento la obesidad está muy vinculada a apnea del sueño. Se sabe que las personas al momento de ganar peso pueden producir obstrucción de las vías aéreas, sobre todo al momento en el cual duermen. Y por eso hay mucho problema de obesidad aquí. Bueno, eso es una de las epidemias del siglo XXI. Entonces, ¿se puede considerar como una epidemia aquí? Sí, ya? Claro que sí. No solamente en República Dominicana. Habemos mucho gordo. En todas partes del mundo. La realidad es que sí, hay una cantidad considerable. El problema es que ahí viene vinculado otra parte. No es estar pasado de peso, es sobrepeso. En sobrepeso, sí, porque hay que decirlo de una manera correcta, pero no te acaban también. Yo creo que esa es otra de las epidemias que estamos viviendo. Y es que también las personas tienen en este momento una epidermis un poquitito sensible. Y cualquier cosa que uno dice, hay personas que lo toman a mal. Y otra situación, yo estoy dando estas declaraciones aquí, estoy hablando de esto y alguien Rivera, que... No, y la gente... Rivera decía siempre, el mundo se divide entre flacos y gordos, yo soy gordo. Y el problema es que hay alguien que corta un pedazo de lo que yo digo, saca de contexto lo que sea y pone, miren lo que dice Balcázar. Entonces, por eso yo creo que hay que vivir como quiera con la opinión de los demás, simplemente saber cuáles son las convicciones de cada uno, porque está medio incómodo. Lo que sí yo quería decir, no sé cuánto tiempo nos queda, pero sí quería decir lo siguiente. En este momento hay que reconocer que las enfermedades infecciosas están presentando un problema de salud pública a nivel global. Hay que fijarse que muchas personas quizás lo están pasando por alto, pero en África en este momento también hay un llamado de atención, una alerta epidemiológica sobre ébola. Luego de que teníamos meses sin que aparecieran casos de ébola, hay que decir que en algunos países africanos, como el caso de Sudán, ya se declaró una alerta epidemiológica por ébola. Y hay que decir que la variante de ébola que se ha diagnosticado en Sudán es una variante que no responde a vacunas que ya se habían desarrollado justamente contra ébola. Algunas personas han preguntado, Balcázar, ¿y por qué todas estas enfermedades están apareciendo en este momento? Hay personas que lo han vinculado a lo que es el cambio climático y más que nada a la agresión del ser humano contra el medio ambiente. Recordemos que precisamente fueron soldados de Sudán los que llevaron el ébola a Haití. No, el cólera. El cólera, Haití, el cólera. No, fueron de Nepal, ¿De Nepal o de Sudán? No, de Nepal. De Nepal. Si hubiera sido ébola, estuviéramos más asustados que un chivo. O la llevaron ellos o la pegaron a ellos. No, si usted supiera que no. Recuerde que la isla tenía en el 2010, que fue cuando ocurrieron los casos, recuerde que el país tenía la isla tenía más de 100 años sin caso de cólera. Sí, es verdad. Y se reconoció que fue uno de los cascos azules de Nepal. Recuerden que es un país que queda entre la India y China. Esa persona simplemente defecó, o sea, hizo sus necesidades
en una letrina que desembocaba en uno de los ríos. Por eso una de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es que las personas no hagan justamente sus necesidades fisiológicas cercanas a las fuentes de río. A pesar de esa explosión que usted dice a nivel mundial del tema de los virus, ¿cómo considerar República Dominicana? ¿Lo tenemos bajo control o usted observa riesgos que...? Mire, esa es una excelente pregunta, sobre todo porque hemos opinado con cierta regularidad al respecto. Yo voy a hacer siempre lo mismo, siempre utilizo el mismo símil y el mismo paralelismo. ¿Qué ocurrió entre el 2010 y el 2019 en Haití con el cólera? Entre 800 y 900 mil casos. Cantidad de fallecidos en Haití por encima de 10.000. Y cuando digo 800 o 900 mil casos son mal contados. 10.000 fallecidos reportados, posiblemente muchísimos más. ¿Qué ocurrió en República Dominicana? 10.000 casos y menos de 300 o 500 fallecidos por cólera entre el 2010 y el 2019. ¿Por qué razón? Porque hay que reconocer, que era lo que estábamos diciendo, que el impacto de una enfermedad siempre va a depender de cuáles sean las condiciones para poder dar respuesta a ese proceso y sobre todo para controlarlo. Era lo que estábamos diciendo. ¿Son las mismas condiciones sanitarias en Haití que en República Dominicana? La respuesta es que no, independientemente de que tenemos focos donde hay personas que quizás tienen una cañada que le pasa por el mismo medio, que quizás no tienen la capacidad de conseguir agua procesada, pero la realidad es que las atenciones de salud, la capacidad de movilización por parte de las autoridades es mucho mayor en República Dominicana que lo que ocurre en Haití. Así es. Bueno, doctor, así llegamos al final. Gracias. Para mí es un placer siempre, y además que sí. del programa por el día de hoy. Agradecerle al doctor Héctor Valcarce, médico infectólogo, con quien hemos tenido el placer de conversar sobre estos temas que son muy útiles para que la gente cuide su salud y que dé seguimiento a esto. No, y que siempre comenzamos hablando de una cosa y terminamos de otra. Muy amable. Eso es lo bueno. Señores,